Muy buenos días. Un saludo especial de la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, también de nuestra vicepresidente, la doctora Loristela López Jaramillo, y desde luego de los demás integrantes de la corporación. Considerando la importancia del control de convencionalidad que debe ser ejercido por todos nuestros jueces y autoridades administrativas, continuamos con la cuarta videoconferencia del ciclo de capacitaciones en derechos humanos, denominada Incorporación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que fomentará la protección y garantía judicial de los derechos de rango convencional, constitucional y legal de todos los usuarios de la Administración de Justicia, lo que además redundará en el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. También fomentará el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado colombiano. En esta oportunidad nos acompaña como formador el doctor Juan Manuel Dumes Arias, magistrado de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca, quien desde su experiencia judicial y académica en temas de derecho internacional y constitucional expondrá referentes normativos y jurisprudenciales nacionales e internacionales aplicables a la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos en el ordenamiento interno con el fin de fortalecer su aplicación en la práctica judicial. Tan pronto termine la exposición, el doctor Dumes, daremos respuesta a alguna de las preguntas que formulen nuestros participantes. De igual manera, las consultas que tengan a bien hacer realizar respecto de la conectividad, respecto del registro de evaluación de esta capacitación, ustedes pueden hacerlas, que nuestro personal de apoyo de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla estará atento. Bienvenido, apreciado y respetado doctor Juan Manuel Dumes. Muchas gracias por compartir su experiencia, sus conocimientos, y un saludo especial de bienvenida también a todos los servidores judiciales, que son la razón de ser, la esencia de la formación judicial, y a todas las personas del sector justicia que también están conectados a la transmisión de esta importante conferencia. Adelante, doctor Juan Manuel. Buenos días. Quiero darle un agradecimiento al Consejo Superior de la Judicatura por organizar estas capacitaciones en este tiempo de pandemia tan particular en la vida judicial. Darle gracias a la doctora María Lucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y a todo ese equipo de colaboradores por la invitación a participar en esta charla. Asimismo, agradecer a todos, cada uno de las personas que del Poder Judicial y sectores ajenos al mismo que se han vinculado para escuchar esta charla, que ojalá sea de su agrado y que permita incentivar o motivarlos para que en la temática sigamos trabajando. Voy a compartirles en pantalla la presentación que voy a hacer. La charla se denomina La incorporación del derecho internacional de los derechos humanos en el derecho interno. Vamos a tocar las siguientes temáticas: de dónde surge la incorporación, el compromiso del Estado ante los organismos internacionales en la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos, las obligaciones de respeto, las obligaciones de garantía, los mecanismos de incorporación y las jerarquías de la normatividad del derecho internacional humanitario incorporada, el bloque de constitucionalidad y la aplicación práctica de la incorporación. El propósito de esta charla es hacer una exposición de argumentos que contribuyan a alejar dudas y reafirmar un convencimiento de la vinculación que tiene para todos los que cumplimos el rol de jueces y juezas en este país, así como para las demás autoridades de las otras ramas del poder público y estamentos de control, los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, y una invitación a la aplicación práctica del estándar más garantista en la protección del derecho. Lo pienso hacer recordando brevemente cómo surge la idea de un constitucionalismo internacional, los propósitos que con él se buscan y los instrumentos que lo permiten lograr. En segundo lugar, dar una mirada a las obligaciones de los instrumentos internacionales de derechos humanos que imponen a los estados y los alcances que a esas obligaciones se le ha dado por la doctrina de los propios organismos internacionales judiciales y cuasi judiciales encargados de interpretar a través de sus decisiones judiciales, recomendaciones y opiniones consultivas esos instrumentos. La forma como se presenta la incorporación del derecho de los derechos humanos en el sistema interno de los estados, los alcances y las valías de esa incorporación, las particularidades del sistema colombiano con el bloque de constitucionalidad y sus alcances y matices,
para resaltar los retos que aún comporta ese propósito bienhechor de protección, la dificultad de su aplicación y la necesidad de lograr una vigencia práctica de la consagración de esa constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos, en la que la normativa internacional nos impone como una obligación que también es una obligación de la judicatura como órgano de este Estado de Derecho. Por último, quisiera cerrar mostrando algunos aciertos en la acogida de esta teorización en el derecho interno y algunas otras decisiones que generan inquietudes. Todos recordamos cómo se explica en el derecho internacional de los derechos humanos que en la constitucionalización de los derechos parte de la base de comprender lo que pasó en el Holocausto nazi. La Segunda Guerra Mundial trajo como resultado que los estados se convencieran de que no era suficiente la consagración de normas protectoras de los derechos humanos en las reglamentaciones internas de cada estado para garantizar que su cumplimiento y que esas normas tuvieran vigencia. Es decir, si todas las medidas tomadas por el Estado alemán fueron emitidas y aprobadas por sus órganos educativo, legislativo y judicial, y ello no conllevó protección de los derechos de las personas que extranjeros como judíos o polacos o los propios nacionales en condiciones de vulnerabilidad sufrieron, habría que pensar si era que no era suficiente entonces que esa consagración al interior de cada estado de la protección de los derechos humanos fuese suficiente para garantía de sus ciudadanos de la protección de esos derechos. Entonces la comunidad internacional observó la necesidad de crear unos estándares mínimos de protección de derechos humanos y a través de unos convenios, declaraciones, a través de instrumentos internacionales de derechos humanos, convenciones y tratados, impone a los estados que libremente suscriben esos tratados, esas convenciones, o que se adhieren a ellos o que lo ratifican, obligaciones para, con ese estamento internacional, ya de orden universal, como las Naciones Unidas, o el orden regional, como el estamento europeo, el americano o el africano, de cumplimiento de esas obligaciones que adquirió al suscribir, al firmar o al adherir al Tratado Internacional. Los instrumentos de protección de derechos humanos pueden ser genéricos, es decir, referidos a una variada gama de derechos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o ya específicos, encaminados a la protección de ciertos derechos en particular o a ciertos sujetos de especial protección para superar una discriminación o trato desigualitario, Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o la Convención sobre los derechos del niño, o la Convención para la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, o la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. El Estado, como ente jurídico de derecho internacional, se compromete con la comunidad internacional a suscribir esos acuerdos y es él el sujeto de derecho internacional que puede ser llegado a ser declarado responsable por incumplir los acuerdos que voluntariamente suscribió o incorporó. Entonces se dice que cada Estado, para el Estado surgen unas obligaciones, unas obligaciones de respeto, primordialmente mirada como un límite al ejercicio del poder. En la obligación de respeto, los Estados se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en los instrumentos de protección que suscriben, adhieren o ratifican. Y todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos en los instrumentos puede ser atribuido según las reglas del derecho internacional a la acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado, que compromete su responsabilidad. Pues el ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado. Como ya ha dicho la Corte Constitucional, constituyen un límite al ejercicio del poder del Estado. Esta lectura es también acogida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la opinión consultiva OC 6 de 1986, de mayo 6 del 86 más exactamente, señala que, comillas, la protección a los derechos humanos, en especial a los derechos civiles y políticos recogidos en la Convención, parte de la afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público. Se trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en los que solo puede penetrar limitadamente. Así, en la protección de los derechos humanos está necesariamente comprendida la noción de restricción al ejercicio del poder estatal. Ahora, el respeto
o la violación al derecho, al convenio, al tratado, puede provenir del Estado a través de cualquiera de sus órganos que tenga ese carácter de órgano del Estado en el derecho interno. No importa el tipo de poder que se ejerza, ya legislativo, ejecutivo, judicial, solo se requiere que sus actos u omisiones puedan calificarse como un acto del Estado, según el derecho internacional. Así, por ejemplo, entonces puede haber actos de violación de derechos humanos que provengan del legislativo. Por ejemplo, la promulgación de una ley que puede ser contraria o conforme al derecho internacional o a la regulación aspiracional del instrumento internacional, que puede conllevar entonces la violación del estándar y generar responsabilidad del Estado. Este punto es importante aún en la situación de nuestro país, en la que muy claramente se cita con frecuencia el deseo de imponer penas que vayan a sancionar de manera drástica determinados delitos. Se habla con frecuencia acá de la pena de muerte, imponer pena de muerte contra los violadores de niños o contra cometan delitos de lesa humanidad, delitos de ese tipo. Entonces, si el Estado, por ejemplo, ya suscribió la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues muy difícilmente podría el Estado que asumió esa obligación de respetar esos derechos, derecho a la vida, imponer la pena de muerte para sancionar cualquier delito en Colombia, cuando la idea es que los derechos fundamentales van por el principio de progresividad, de tal manera que los tratados de derechos humanos que el Estado aprueba y las convenciones que el Estado aprueba, lo que buscan es que esos derechos tengan una mayor protección. Entonces, en materia de la pena de muerte, tanto en el sistema americano como en el sistema universal, se ha establecido que el Estado que ya abolió la pena de muerte no puede volver a imponerla. Y si un Estado aún mantiene la pena de muerte, no puede aplicarla ni a mujeres embarazadas ni a menores de edad, y debe propender por eliminar la pena de muerte. Entonces, un acto legislativo puede conllevar la responsabilidad del Estado cuando o bien por acción, emite una ley que va en contra de un estándar internacional, o bien por omisión, cuando deja de regular en la medida debida el instrumento, un derecho internacional. Entonces se considera un principio evidente por sí mismo que el Estado que ha contraído obligaciones internacionales válidas está constreñido a hacer en su legislación interna las modificaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas. En consecuencia, un Estado incurre en responsabilidad internacional como resultado bien de la promulgación de una ley incompatible con sus obligaciones internacionales o bien de la falta de legislación necesaria para el cumplimiento de dichas obligaciones. Ahora, la omisión legislativa, que también puede generar responsabilidad del Estado, se da cuando se impone en el instrumento la obligación del Estado de emitir leyes en protección de determinados derechos o grupos poblacionales. Por ejemplo, el artículo 7º de la Convención de Belén do Pará, que imponía a los Estados disponer medidas legislativas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer. Esta convención solamente fue cumplida en Colombia hasta el año 96 con la expedición de la ley 94, luego reformada por la ley 575 del 2000. Sin embargo, desde la Constitución del 91, ustedes recordarán que las primeras protecciones que se dieron contra la violencia intrafamiliar fueron por vía de tutela. La Corte Constitucional desarrolló la teoría de que la tutela también podía proceder contra particulares cuando aquellos estaban en situación de indefensión o de subordinación. Y entonces, de las primeras tutelas en casos particulares que se consideraron fueron las tutelas contra quien maltrataba o ejercía violencia al interior del hogar. Y luego, cuando ya se dicta la ley 294-96, la Corte dice, bueno, ya la tutela no puede ser el mecanismo de protección para la violencia intrafamiliar en la medida en que hay una ley que la reglamenta y que tiene que genera una protección de igual garantía. En la medida en que la ley 294-96 permite que se tomen unas medidas cautelares de manera inmediata entre las 4 horas siguientes a la formulación de la queja, incluso para tomar un correctivo al acto de violencia que se presenta o que se está reiterando. Entonces, sin embargo, la expedición de una ley puede no ser suficiente para la protección del derecho fundamental. Es decir, la violación puede mantenerse cuando el mecanismo no resulta efectivo. Muchas veces en nuestro Estado legalista pensamos que la expedición de una ley es suficiente y para superar el problema, y muchas veces ello no ocurre.
el tema de la violencia intrafamiliar es un caso particular. Los casos de violencia intrafamiliar cada vez son más frecuentes y los cambios de competencia han tenido alguna incidencia en el cumplimiento de las medidas de protección y demás. Ahora, la expedición de una ley contraria al respeto de los derechos humanos, ya decíamos que también puede ser efecto de un control a través de la ente internacional. Entonces se cuestionaba si la omisión legislativa o si el procedimiento de una ley contraria a un estamento internacional puede ser objeto de control por el solo hecho de la expedición de la ley. Se regulaba un caso la doctrina cuenta un caso de Estados Unidos en el que hay una ley antiterrorista y entonces Estados Unidos decide que va a cerrar la oficina de la Organización para la Liberación Palestina en Nueva York. Y entonces la comunidad internacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas le pide a Estados Unidos que no aplique la ley porque de cerrar la oficina de la Organización para la Liberación Palestina incumpliría el acuerdo de sede que tiene suscrito con Estados Unidos. Como en Nueva York funciona la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Estado americano se comprometió con las Naciones Unidas a expedir los pasaportes para poder comparecer de todos los miembros de la Asamblea de las Naciones Unidas o de los invitados, como ocurría en el caso con la Organización para la Liberación Palestina, que desde el año 88 participaba como invitado en estos actos de la Asamblea. Entonces se estudió la ley y la Procuraduría Americana le pidió a un juez que ordenara el cierre de la oficina de la OLP en Nueva York. Entonces, dentro del propio pacto de sede de los Estados Unidos con las Naciones Unidas, tiene establecido un arbitramiento para resolucionar cualquier conflicto con respecto al debate que se pueda presentar. Entonces, Estados Unidos decía que no había lugar al arbitramiento porque la ley no se había aplicado. Que solo cuando la ley se aplicaba se consideraba violatoria de la convención y en esa medida podría entrarse a hacer un juicio y se generaría la necesidad del arbitramiento. Sin embargo, las Naciones Unidas elevaron una opinión consultiva ante el Estamento Internacional, la Corte Internacional de Justicia, para que explicara si era viable o no la tesis del Estado americano de que la ley, y ese es el punto, que la ley expedida en un país solamente se considera violatorio del tratado internacional cuando se aplica, que mientras que no se aplique no puede hacerse de calificativo y por ende no puede ser objeto de una regulación o de una investigación en Estado para establecer si hay lugar o no a sancionarlo por haber dictado una ley en contra de un pacto o una convención incumpliendo su obligación de respeto. Entonces, la Corte Interamericana estaba en el proceso de emitir la consulta y el juez americano al que la Procuraduría le había pedido autorizar el cierre sacó una sentencia que pues, disminuyó un tanto la tensión y permitió que las reuniones de las Naciones Unidas se desarrollaran sin ningún tropiezo, y fue que dijo que esa ley antiterrorista no era aplicable a la OLP. Entonces, en ella cerró ese debate y la Corte Interamericana de Justicia, la Corte Internacional de Justicia, perdón, emitió su opinión consultiva en la que dijo que no se requería necesariamente que una ley que viole un tratado o un convenio internacional que haya suscrito el Estado tenga una aplicación práctica para que se alegue su violación, Entonces, en el caso hipotético de que se hubiese una ley en Colombia que aprobase una pena de muerte, uno podría decir que siguiendo esta doctrina pudiera tratarse de lograr una opinión consultiva o un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se pronuncie si puede el Estado colombiano o no en contra de la progresividad de los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales y entrar a imponer una pena de muerte en el derecho interno. Eso en cuanto a las obligaciones de respeto. También implica los actos del Poder Judicial. Los actos del Poder Judicial, porque el Poder Judicial, al emitir una sentencia, puede también entrar a violar un convenio o un estándar internacional. Y el acto del Poder Judicial es un acto del Estado. Nosotros somos del Estado, representamos al Estado desde la función que cumplimos. Entonces, puede violarse el Estado cuando se dicta una sentencia manifiestamente incompatible con el estándar internacional. Si nosotros apreciamos ya el alto número de sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha proferido contra el país, desde la de Caballero Santana y todos los demás, siempre se ha explicado y se ha concluido por la Corte en su sentencia que las decisiones del Estado colombiano violaron los estándares internacionales, fueron contrarios al alcance del estándar internacional.
También hay violación del Poder Judicial al convenio o la convención cuando hay denegación de justicia. La denegación de justicia, entendida como el no acceso a la justicia, ya sea porque nos tiene creado el instrumento apropiado para reclamar la protección del derecho, o bien porque de alguna manera se bloquea el acceso o el agotamiento del recurso interno. Un caso, el decreto ley 2191 expedido por era un estatuto de amnistía que expidió la dictadura chilena en el régimen militar, y era para aquellas personas que estaban siendo juzgadas por delitos de las desapariciones forzadas, y se sigue aplicando, no obstante, después de que el gobierno dejó de gobernar en ese país. Entonces, cuando la Comisión Interamericana juzgó y lo controló el Estado chileno, el Estado chileno decía que no podía hacer nada porque le tocaba derogar la ley, porque él, como ejecutivo no podía derogar la ley. La comunidad internacional le recordó un principio que rige, y es que no puede invocarse el derecho interno para justificar las violaciones de sus obligaciones. Entonces, las sentencias que se emitían aplicando ese decreto ley y concediendo amnistías terminaban siendo violatorias de la convención. Ahora, una sentencia también puede ser violatoria del derecho internacional cuando es contraria al derecho interno. Pues muchas veces puede ser que las instancias se agoten, y la decisión errada se mantenga. Entonces puede llevarse a la Comisión Interamericana y luego a la Corte para buscar en el sistema americano, para buscar que el Estado pueda ser condenado por una sentencia que cumplió todos sus trámites del debido proceso en el derecho interno. Ahora, también puede causar violación de los pactos internacionales los actos del Poder Ejecutivo. Y por Poder Ejecutivo entendemos todo lo que lo comprende, cualquiera de los órganos del Estado que representan ese poder, las Fuerzas Armadas, la policía, los centros carcelarios, las autoridades de migración, etc. Ahora, una segunda obligación o un segundo grupo de obligaciones son las obligaciones de garantía. Los Estados partes deben garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la respectiva normativa o estándar internacional. Esa obligación implica el deber de los Estados partes de organizar todo el aparato gubernamental y en general todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación, los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por cada uno de los instrumentos contentivos de los pactos, protocolos adicionales, etcétera, que han suscrito, ratificado o adherido, y además procurar el restablecimiento, si es posible, del derecho. Si esa obligación no se agota con la sola existencia de un honor normativo. La obligación está dirigida a hacer posible el cumplimiento de esa obligación. Comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia en la realidad de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Puede conllevar, como imponen ciertos estándares, artículo 2 de la Convención Americana, el deber de adoptar disposiciones de derecho interno si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuvieran garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter. Los Estados partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales las disposiciones de esta convención y las medidas legislativas de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. El Estado está obligado a prevenir, investigar y sancionar las violaciones de los derechos humanos. Es un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte. Ahora, un hecho ilícito, un hecho violatorio de derechos humanos que inicialmente no resulta imputable directamente a un Estado, puede crearle responsabilidad internacional por la falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para investigar o sancionar a sus infractores. Eso explica entonces por qué la exigencia del agotamiento del recurso interno para que el ciudadano pueda acudir ante el estamento internacional. Porque si el Estado tiene la obligación de montar un aparato judicial, por ejemplo, que garantice de debida manera la investigación y la acción de los delitos, solamente cuando ese aparato judicial no funcione, cuando agotado todos los recursos que al interior del Estado estén creados para garantizar esos derechos, solamente cuando eso ocurra podrá acudirse al estamento internacional. Pero el Estado tiene el deber jurídico de prevenir razonablemente las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se han cometido dentro del ámbito de su jurisdicción, a fin de identificar a los responsables, imponer las sanciones pertinentes y asegurar a la víctima una adecuada reparación.
Ahora, el Estado, por otra parte, está obligado a investigar toda situación real en que haya violado los derechos humanos protegidos por la normativa internacional. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune o que se haya imposibilitado el restablecimiento del derecho, es válido que se acuda entonces al estamento internacional. Es indudable que en ciertas circunstancias puede resultar difícil la investigación de hechos que atenten contra una persona, pero la obligación de investigar como la obligación de prevenir son de medio y no de resultado, pero es incumplida o se considera que es incumplida cuando el hecho de la investigación no se produzca un resultado satisfactorio, pero siempre y cuando por lo menos se haya emprendido con seriedad y no como una simple formalidad o condena de antemano a una sentencia infructuosa. Es decir, si bien no es posible que en todos los casos se obtenga la sanción de los delitos, lo que sí se exige es que el Estado tenga un aparato judicial que funcione, que lo intente, que adelante seriamente la investigación. Ahora, por eso el agotamiento, la obligación de agotar el recurso interno como requisito previo para poder acudir ante el estamento internacional no se aplica en estos casos, cuando no existe en el derecho interno un debido proceso legal para la protección de ese derecho. En el derecho interno no hay un derecho, no está reglamentado ese tipo de investigación, pues no puede exigirse que se agote el derecho interno. En el caso de Caballero Santana, que ocurre hacia 1980 y pico, cuando todavía no había en Colombia el tipo penal de la presión forzada de personas, uno de los argumentos que utilizaba Colombia en la defensa cuando estaba siendo juzgado, Caballero Santana fueron unos profesores en Bucaramanga en una marcha que organizaban para reclamar sus derechos, fueron desaparecidos y a pesar de las investigaciones que iniciaron, ni el habeas corpus ni ninguno de los estamentos de protección de ese momento vigentes pudo superar el hecho punible, no se pudo investigar, no se pudo determinar quién habían sido los actores, y entonces se lleva a caso a la Comisión Interamericana, y la Comisión Interamericana a la Corte, y la Corte termina sancionando al Estado colombiano. Una defensa que utilizaba el Estado colombiano era que no se había agotado el recurso interno de obtener la presunción de muerte por desaparecimiento, cuando no tenía nada que ver ese asunto, porque era un asunto civil y no era adecuado para la protección de ese derecho. Ahora, tampoco se exige que se agote el recurso interno cuando no se haya permitido a la presunta víctima de la violación el acceso a los recursos internos o se le haya impedido agotarlos. Y cuando hay una demora injustificada en la solución de los mismos, plazo razonable, ese es el origen del término de plazo razonable. Si el Estado se ha pasado un tiempo prudencial y la investigación no prospera, pues también hay posibilidad de acudir al organismo internacional sin haber agotado el recurso interno. La Corte Interamericana se ha encargado de señalar que no hay lugar a que se considere que hay deslealtad en el ciudadano que acude al estamento internacional. O sea, si el ciudadano acude al estamento internacional, lo que está haciendo es velando por la protección de sus derechos, porque la regulación interna, la garantía al interior del Estado fue insuficiente. Entonces, si fue insuficiente, si agotó el recurso interno, puede acudir ante el estamento internacional para que investiguen al Estado y lo sancionen porque violaron sus derechos y no obtuvo entonces la garantía que debía reconocerle según los instrumentos internacionales. Los instrumentos internacionales por lo general crean a su vez unos estamentos judiciales y constitucionales de protección de esos derechos, y entonces ahí vigila y puede investigar al Estado. En el sistema americano, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos; en el sistema africano, la Comisión y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos; y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se encarga de vigilar las normativas regionales en cada uno de esos ámbitos de protección. Ahora, en la Corte Africana de Derechos Humanos tiene la Carta Africana de Derechos y de los Pueblos. Esa corte funciona en Arusha, la República Unida de Tanzania, también hay una comisión. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, y funciona en Estrasburgo, Francia. Ahora, nosotros ya sabemos que la Comisión Interamericana con sede en Washington y la Corte Interamericana con sede en Costa Rica, que son los que vigilan el estamento internacional de protección del orden regional. Entonces, el Estado se compromete, tiene obligaciones de garantía y para proteger esos derechos humanos. Ahora volvamos al punto de la charla. ¿Cómo se incorporan esos instrumentos y esos tratados y convenciones de derechos humanos en un país? ¿Y cuál es la jerarquía que los incorpora? O sea, de pronto la visión que yo quiero dar es cómo
a través de un constitucionalismo moderno, los tratados de derechos internacionales de derechos humanos, se ha exigido entonces que la tendencia es que se constitucionalicen, y hace irrelevante el debate un tanto de la jerarquía que tienen esos tratados en un país. O sea, la jerarquización está llamada a ser definida por cada constitución. Es decir, vamos a incorporar los derechos y con qué valía los incorporamos. Esa valía puede ser supraconstitucional, constitucional, supralegal o legal. Supraconstitucional, como la Constitución de los Países Bajos de 1956, establecía que si el desarrollo del orden jurídico lo requiere, un tratado puede derogar las disposiciones de la Constitución. Y en Guatemala, que establece el principio general de que en materia de derechos humanos y los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia en el orden interno, entonces le da un valor por encima del orden constitucional. En la Constitución peruana de 1979 le da un valor constitucional. Los preceptos contenidos en los tratados relativos a derechos humanos tienen jerarquía constitucional y no pueden ser modificados por el procedimiento que rige para la reforma de la Constitución. Y Argentina, Chile, Ecuador y Venezuela, en esas constituciones, también tienen esa valía constitucional. Ahora, hay otros países que hablan de un valor supralegal, es decir, ni constitucional, pero tampoco legal, por encima de la ley. Dice, los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen autoridad superior a las leyes. Así lo señala el artículo 7 de la Constitución de Costa Rica. Y El Salvador también tiene el mismo nivel de protección legal, ahora, de protección supralegal. Un valor legal lo señala los Estados Unidos de Norteamérica y el Estado mexicano. Entonces, dice que todos los tratados, así como la Constitución y las leyes, serán la ley suprema del país. Ahora, la jerarquía y el valor constitucional de los derechos humanos, esa marcada tendencia a constitucionalización, que equipara los derechos humanos que están consagrados en los instrumentos internacionales con los derechos constitucionales, dándole el mismo rango y valor consagrado en la Constitución, viene de la mano con lo que iniciamos la charla. O sea, si los estados no son suficiente garantía para respetar los derechos de sus ciudadanos, a través de instrumentos internacionales les protegemos los derechos humanos, pero para que tengan valía al interior del propio estado, entonces hay que incorporarlos. ¿Cómo se incorporan? Y se incorpora a través de varias técnicas. Hay una técnica que es una técnica interpretativa, según la cláusula de la Constitución señala que los derechos consagrados en el texto constitucional deben ser interpretados de acuerdo con los tratados internacionales. Así lo establece el artículo 10 de la Constitución española. O una técnica declarativa, es decir, en el texto constitucional se declara el reconocimiento expreso de los derechos humanos contenido en diversos instrumentos internacionales con prescindencia del rango o jerarquía de dichos tratados. La propia Constitución declara cuáles tratados, cuáles de esos convenios hace parte de esa Constitución. Y una técnica enunciativa, y es que el texto de la Carta expresa que se reconocen como derechos constitucionales todos aquellos que sean inherentes a la persona humana, aunque no figuren en sus disposiciones, y entonces la mención de los derechos no será solamente enunciativa, no limitativa ni o taxativa. Y eso va un tanto con el derecho natural, la idea de que si el Estado no crea los derechos, que solo los reconoce. Por ejemplo, en la Unión Europea hay un derecho a tener un buen gobernante, el derecho a un buen gobierno. En la Constitución brasileña se regula ese tipo de cláusulas. Ahora, en nuestro país, en la Constitución del 91, los constituyentes integraron todas las fórmulas. O sea, tenemos 3 diferentes normas y 3 diferentes técnicas de incorporación de los tratados de derechos humanos en el derecho interno. Así, tenemos la norma declarativa, el artículo 93, numeral segundo, los derechos y deberes consagrados en esta carta se interpretan de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos. Mi derecho a la vida se interpreta como lo regulan los tratados internacionales. Una técnica declarativa, que son los artículos 53, 91 y 214 y 93.1 y 214, que señalan que los convenios internacionales de la OIT hacen parte de la legislación interna, que los estados de excepción, que respetan el derecho internacional humanitario, y el artículo 93.1, que habla de que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen estados, que reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación a unos estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Es decir, a través de esas cláusulas se volvieron constitucionales esos tratados internacionales.
Y además de eso tenemos la teoría del bloque de constitucionalidad que viene a la par con este sistema y que busca, entonces, ya sabemos eso, pues seguramente tenemos todo claro, que es romper una aparente contradicción entre dos normas, entre el artículo 4, que habla que la Constitución es la norma de normas, y el artículo 93, que habla que los tratados y convenios que reconocen derechos humanos y que prohíben su imitación aún en estados de excepción prevalecen en el orden interno, que la Corte viene a salvar esa aparente contradicción en la sentencia C225 del 95 para decir que el único sentido razonable que se puede conferir a la noción de prevalencia de los tratados de derechos humanos y derecho internacional humanitario es que forma con el resto del texto un bloque de constitucionalidad cuyo respeto impone la ley. De esta manera se armoniza en el artículo 4 con el artículo 93, dice la Corte, y nos crea la teoría del bloque de constitucionalidad con todos sus desarrollos y matices que ha tenido, que es una forma, y se entiende que es una forma de sistematizar jurídicamente el fenómeno en el cual las normas materialmente constitucionales, es decir, con fuerza constitucional, son más numerosas que las que están en el texto constitucional. Esto es que aquellas que son expresamente mencionadas por el articulado, al hablar que son las normas con las que se interpretan los derechos fundamentales, al hablar que son las normas que están recogidos en esos convenios que refieren a derechos humanos que no permiten su limitación ni aún en los estados de excepción, al hablar que son las normas de la OIT, al hablar que son las normas de la Organización Internacional del Trabajo, convenios que haya ratificado el país. Entonces, la importancia del bloque se mide por la aplicabilidad de su normativa en la solución de los casos concretos. Ahí está lo trascendente de esto. O sea, ¿para qué nos sirve todo esto? Si no es para aplicar entonces un estándar que sea más protector en la solución de un caso. El principio pro homine es el que debe solucionar los conflictos normativos. Ya el conflicto no es qué vale más, en la Constitución o el Tratado Internacional, sino si todos tienen la misma valía constitucional porque se incorporan directamente a través de cláusulas interpretativas, enunciativas o declarativas, lo importante es mirar cuál de esas regulaciones nos da una mayor garantía de protección al derecho humano. Al derecho humano. Y entonces eso tiene trascendencia en la medida en que nuestros derechos constitucionales están llamados a ser aquellos que están mejor garantizados por el organismo interno o el ente o por el tratado internacional. La Corte colombiana ha hecho uso de las tres cláusulas. Ha hecho uso de la cláusula interpretativa al señalar, por ejemplo, que la norma que establece la reciente sentencia del año 2014, la que tiene una decisión bastante controversial en cuanto a que crea la posibilidad de que haya una segunda instancia contra el fallo penal condenatorio, la sentencia C-792-2014, que establece que mira la Convención Americana, mira el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y mira la Constitución colombiana, artículo 29, y leyendo las tres normas dice, mire, la Constitución colombiana es más garantista. Esta Constitución establece que es el fallo penal condenatorio el que tiene el derecho a una apelabilidad. O sea, que no es que se haya llegado a dos instancias, sino que el fallo penal condenatorio tiene el derecho a ser apelado. Y entonces eso no está ni en la Convención ni está en el Pacto, porque ya se consagran en la impugnación. Entonces la Corte parte de una lectura con una discusión un tanto semántica, una decisión discutida 5-4, pero termina en un carácter más proteccionista en la lectura de la norma y decreta la inexigibilidad parcial, la inexigibilidad condicional de las normas y ordena al gobierno, al Congreso, que emite una ley que reglamente la segunda instancia para las sentencias condenatorias que se emitan, no importa el momento en que se emitan, en primera o en segunda instancia. Entonces, si se emite una decisión de segunda instancia en el tribunal, una decisión penal condenatoria que revocó una sentencia que venía absolviendo, esa sentencia de segunda instancia tiene la facultad de acudirse ante una segunda instancia, que no es el recurso de casación, dice la Corte, porque el recurso de casación no está previsto para analizar en todo su esplendor la decisión, sino que es un recurso que es técnico, que es un ataque a la sentencia y que tiene unas causales determinadas que no permite que el examen de segunda instancia sea el que requiere la normativa. En este caso en particular, la Corte estudia los tres instrumentos, la Convención, el Pacto, y dice que la Constitución es más garantista y se va por la Constitución y protege el derecho. La Corte hace aplicación de los derechos indominados, aquellos derechos que tenemos todos los colombianos porque son inherentes a la persona humana, y crea en la sentencia de marzo, la sentencia 109 del 95, una sentencia de exequibilidad del artículo 3 de la ley 7568, crea el derecho innominado a la real filiación. Dice, todos tenemos derecho a tener la real filiación. No tenemos derecho, no como el médico papá, nos tenemos derecho a tener un papá para que nuestro papá sea nuestro verdadero papá. Entonces elimina los términos de prescripción y de caducidad de las acciones
de impugnación e investigación, y dice que siempre que se investigue y se impugne la paternidad no habrá término de caducidad, porque tenemos derecho a saber quién es nuestro verdadero papá, porque el artículo 406 del Código Civil se constitucionaliza para volverse entonces una norma del marco constitucional que prevalece sobre las demás normas. Y una sentencia o sea, tenemos y que ha habido pues, pasos de un lado a otro, y es que es el sistema de protección de los menores infractores, o sea, el principio de legalidad para la escogencia de la sanción del menor que ha cometido un delito, del adolescente que infringe la ley. A pesar de que las reglas de Beijing no son un instrumento, no es una convención, no es un acuerdo, pero sí son un encargo que le hizo las Naciones Unidas a unos expertos para que establecieran unas reglas mínimas que respondieran a todo juicio de menores. La Corte ha dicho que esas reglas de Beijing tienen la posibilidad de considerarse bloque de constitucionalidad, y que por lo tanto esto se debe considerar parte del principio de legalidad. El principio de legalidad que encubre el derecho penal con tanta garantía: nulo pena, nulo crimen sine lege, a lo que se le agrega que debe haber un debido proceso, y a lo que se agrega que debe haber un juez competente. Dice la Corte que en el principio de legalidad de los adolescentes debe incluirse las reglas de Beijing. Sin embargo, en Colombia ha sido difícil esa lectura. La Corte Suprema de Justicia ha dado unas lecturas distintas. La Corte en el año 2010, una sentencia del año 2010, la Corte acogió que podía revisarse esa normativa, pero cuando se expide el problema se presenta cuando se expide la ley que va a señalar que para determinados delitos va a ser pena privativa de libertad. El artículo 90 de la ley 1453 de 2008, que establece que los menores de edad que cometan el delito cuya pena mínima sea 6 años, deben ser sometidos a una pena privativa de la libertad en centro de atención especial. Y para 14 y 18 años de edad, si cometen delito doloso, secuestro, extorsión en todas sus formas, o delitos agravados contra la libertad e integridad sexual. Y el problema se presenta porque la Corte Suprema de Justicia, en una sentencia del año 22 de mayo de 2013, expediente 35/31, dijo que el principio de legalidad se desconocía si no se aplicaba esa norma. El principio de legalidad imponía que siempre que un menor cometiera delito, la única posibilidad era que se pusiera la pena privativa de libertad. Y eso iba en contra de lo que la sentencia de la Corte Constitucional había señalado, incluyendo dentro del bloque de constitucionalidad las reglas de Beijing como principio de legalidad en materia penal. Pero recientes sentencias de la Corte de Justicia, la sentencia 2159 de 2018, de junio 13 de 2018, mire, reciente, Erradicación 50-313, volvió y resumió lo que había sido la tesis del doctor Socha en el año 2010, y volvió y dijo que podía entonces aplicarse como garantía del principio de legalidad la regla de Beijing. Y eso cambia diametralmente la visión del proceso penal contra el menor infractor, porque mientras que en un proceso las medidas de protección son las taxativas que tiene el 179, en la normativa internacional la medida de protección puede ser una diferente a las que la propia medida consagra, que son distintas. Tiene la posibilidad de revisar permanentemente el proceso, tiene la posibilidad de darlo por terminado, tiene la posibilidad de poner la pena privativa de libertad como última ratio y por el menor tiempo posible. Es mucho más garantista en esa normativa la normativa. Entonces, a través de los principios generales del derecho y por sobre todo de la costumbre internacional, es que se ha vuelto que algunos instrumentos como esa regla de Beijing o como la Declaración Universal de los Derechos Humanos adquieren la fuerza normativa para poder ser aplicados en atropellada simple. Yo podría decir que lo que yo pretendo es mirar que desde la visión constitucional de los derechos humanos, desde la incorporación que se ha hecho a través de esas técnicas interpretativa, enunciativa y declarativa, y con la figura del bloque de constitucionalidad, con todos los bemoles y todas las dificultades que tiene la misma, se puede lograr que eso tenga aplicación práctica. La única razón de ser de esa normativa internacional es que la apliquemos. Si nosotros como jueces no aplicamos la normativa internacional con el principio pro homine, buscando, ya no el problema no es de jerarquía ni de fuentes, sino buscando cuál es la mayor protección que tiene constitucional el debido proceso en materia concreta, en el caso concreto que estamos examinando, si no buscamos aplicar el estándar más importante en la
garantía, no estamos haciendo uso y estamos cumpliendo la obligación que nos impone los instrumentos internacionales que el Estado suscribió y a la que también estamos nosotros obligados porque somos Estado. Cada decisión que tomamos sin mirar el estándar internacional, sin hacer la escogencia de cuál es la normativa más favorable, es una decisión que va en contra, que está desconociendo esa obligación que tenemos como Estado de sancionar, de aplicar la normativa más garantista en la protección de los derechos humanos. Y le voy a dar el paso entonces a la doctora Mari Lucero Novoa Moreno. Muchas gracias a usted, apreciado doctor Dumes Arias, y vamos a hacer unas preguntas que a través del chat nos han realizado. La primera, ¿el bloque de constitucionalidad altera el sistema de fuentes de nuestro derecho? Yo diría que el bloque de constitucionalidad permite visualizar el verdadero principio de legalidad en nuestro país, nuestro sistema de fuentes. O sea, el derecho colombiano puede ser la sola constitución y las leyes, hace mucho tiempo. Las fuentes del derecho colombiano no van a ser entonces también esos tratados de derecho internacional de los derechos humanos que el país ha ratificado, se ha adherido o ha suscrito. Y entonces el bloque de constitucionalidad va a permitir que se haga aplicación de esa normativa para que no solamente para el control de constitucionalidad, sino para la vigencia práctica de esos derechos en un caso en concreto. Segunda pregunta, doctor Dumes. ¿Hay un solo bloque de constitucionalidad? Bueno, en teoría el bloque es supremamente complejo. Nosotros tenemos en la Escuela Judicial ha sacado tres módulos de bloque de constitucionalidad, derechos humanos del proceso penal de Rodrigo Primi, y ahí se hace toda una teorización de lo que ha sido el bloque de constitucionalidad, que repito, es un proceso todavía en construcción. Pero el bloque de constitucionalidad, la Corte lo ha identificado para cada caso en concreto. Es decir, las normativas que regulan el derecho a la vida están en determinadas normas internacionales, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Constitución Política. Pero si vamos a mirar la protección del derecho a la vida, entonces tendríamos que decir que la violencia intrafamiliar la miramos por la Convención de Belén do Pará, pero también por la Convención Universal sobre prohíbe cualquier tipo de discriminación contra la mujer. Es decir, el bloque de constitucionalidad no es uno solo. La Corte a veces lo ha establecido en sus sentencias de control de constitucionalidad con mucha claridad. Como jueces debemos mirar como sobre el derecho que vamos a aplicar, cuáles serían las normas nacionales y internacionales que, teniendo validez constitucional, constituiría entonces ese bloque de constitucionalidad para solucionar ese caso en concreto. Tercera y última pregunta, doctor Dumes. ¿La incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos en las decisiones judiciales obliga solo para los jueces constitucionales? Bueno, yo creo que esta pregunta cierra un tanto el propósito de la charla, o sea, como que revive lo que he tratado de decir acá con insistencia. Es que, o sea, si la normativa está en la protección de los derechos humanos, está establecida para todos los jueces, para todos los órganos del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, estamentos de control y demás, es obvio que la incorporación obliga a todos los jueces, no solamente a los jueces constitucionales. Claro, el bloque de constitucionalidad, cuando se ejerce el control de constitucionalidad, si el control es concentrado, pues será la Corte Constitucional la que lo haga. Pero nosotros como jueces ordinarios, y no solamente como jueces de tutela, para hacer un control difuso de constitucionalidad, sino como jueces ordinarios, y esa es la gran apuesta, a que como jueces ordinarios apliquemos los tratados internacionales, las convenciones, cuando sean más garantistas, para solucionar cualquier tipo de caso, porque los derechos de las personas no solamente son los derechos fundamentales, son los derechos que están en la Constitución, son los derechos que están y por lo tanto sí tendríamos la obligación de hacerlo. Es decir, respondiendo a la pregunta, no solamente es para los jueces constitucionales, no es solamente para los jueces de tutela ni de habeas corpus, es para todos los jueces de la justicia ordinaria, contenciosa, demás. Entonces, esa sería la respuesta. Muchas gracias, doctor Dumes Arias, por sus explicaciones tan claras y oportunas, precisamente para esta época de crisis en que vive no solo nuestro país, sino el mundo entero. Muy apropiadas estos conceptos
estas didácticas explicaciones en relación con la importancia de la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos, tan útiles en la práctica y en la gestión o actividad judicial. Agradecer también a todas las personas que se han conectado a esta conferencia virtual y desde luego al grupo de apoyo de nuestra Escuela Judicial. Muchas gracias, una feliz tarde, feliz fin de semana para todos. Hasta una próxima oportunidad.